Todavía recuerdo muy bien el día en que escuché esa historia. Una historia que cambió por completo mi percepción de la vida y la muerte. Fue una tarde de fin de semana, cuando me encontré casualmente con Bill, un hombre que había sido bombero en Santa Bárbara en los años 90. El encuentro inicial fue simplemente una conversación casual, pero nadie podría haber imaginado que a partir de ahí escucharía sobre una de las experiencias más extrañas y aterradoras que una persona puede vivir. Una experiencia cercana a la muerte. Bill era un hombre de mediana edad, con un rostro fuerte y unos ojos que contenían algo que nunca había visto en otra persona. Desprendía una calma y tranquilidad, pero podía sentir que había pasado por cosas que solo aquellos que las han vivido entienden su significado profundo. Esa sensación despertó mi curiosidad y encendió en mí el deseo de escuchar más sobre su historia. Me contó que en 1994, cuando trabajaba en la estación de bomberos 11 en Santa Bárbara, sufrió una gripe muy grave. Santa Bárbara estaba inmersa en un invierno frío, y la gripe se propagaba rápidamente, afectando a la población local. Los hospitales estaban llenos de pacientes, y los equipos de bomberos eran constantemente movilizados para prestar ayuda. Bill trabajaba en una ambulancia especial equipada con dispositivos médicos para atender casos de emergencia. Su trabajo era estresante y cada día le traía nuevos desafíos. Pero un día, mientras ayudaba a un paciente gravemente enfermo con gripe, inhaló accidentalmente el último aliento de esa persona. Inmediatamente supo que algo grave le había sucedido. «Es un momento que nunca olvidaré», me dijo Bill con una sombra en sus ojos mientras recordaba el incidente. Sentí su último aliento llenando mis pulmones, y supe, en ese instante, que algo muy malo me había sucedido. Solo unos días después, Bill comenzó a notar un rápido deterioro en su salud. Me relató que comenzó a tener fiebre alta, vómitos y un agotamiento tan severo que no podía levantarse de la cama. Sentía como si estuviera muriendo, dijo con voz pensativa. Cada vez que me miraba al espejo, ya no me reconocía. Todo a mi alrededor se volvía oscuro y borroso. Finalmente, sin otra opción, Bill llamó a su familia en busca de ayuda. Cuando apenas podía hablar, solo quedaban sus respiraciones entrecortadas. Su familia llamó de inmediato al 911. Fue llevado al hospital, donde cayó en un estado semiconsciente, sin ser plenamente consciente de lo que ocurría a su alrededor. En su historia, Bill describió la sensación de estar acostado en la cama del hospital, su cuerpo cubierto de cables médicos y su mente lentamente hundiéndose en otro mundo. Ya no sentía dolor, pero en su lugar había una sensación de ligereza, como si estuviera flotando en el aire. «Salí de mi cuerpo», me dijo. Pude verme a mí mismo tumbado en la cama del hospital, pero ya no lo sentía. Estaba volando, ligero y libre, como si hubiera salido de una cáscara dura y me dirigiera a un lugar completamente diferente. Lo miré, lleno de curiosidad y con un poco de preocupación. Era la primera vez que escuchaba a alguien hablar sobre dejar su propio cuerpo, y no podía evitar preguntarme si era real o solo una ilusión que las personas experimentan en momentos cercanos a la muerte. Pero una cosa era segura: la historia de Bill no eran solo palabras vacías. En su voz, en su mirada, sentí la verdad, y esa verdad me estremeció. Bill continuó con su relato. Cada palabra suya me llevaba más profundamente al mundo que había experimentado. Contó que, después de dejar su cuerpo, comenzó a volar a través de un espacio lleno de estrellas. Esas estrellas no eran como las que solemos ver en el cielo nocturno, eran más grandes y brillantes, dándole una sensación de profunda paz y felicidad. «Es un sentimiento que no puedo describir con palabras», dijo, sus ojos brillando al recordar ese momento. Me sentí aceptado, amado, y todas mis preocupaciones, miedos o rabias se desvanecieron. Solo quedaba una alegría y satisfacción infinitas. «No sé por qué tuve esta experiencia», confesó Bill, «pero sé que me cambió. Después de volver a mi cuerpo, ya no le tengo miedo a la muerte. Sé que hay algo más allá, algo hermoso y lleno de amor». Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Pensé en mis seres queridos que ya habían fallecido, y me pregunté si estarían en ese mundo lleno de estrellas que Bill había visto. También pensé en mi propia vida, en las cosas que estaba haciendo, y me pregunté si estaba viviendo con el propósito que realmente debería tener. La historia de Bill no fue solo una experiencia cercana a la muerte. También fue una lección sobre la vida, el amor y la aceptación.
Me hizo darme cuenta de lo valiosa que es esta vida y de que cada momento que tenemos en este mundo es un regalo. Pero al mismo tiempo, también me hizo darme cuenta de que la muerte no es algo que debamos temer. En su lugar, deberíamos aceptarla como una parte inevitable del viaje que estamos recorriendo. Bill terminó su historia con una sonrisa tranquila y llena de entendimiento. No sé por qué volví, pero sé que todavía tengo muchas cosas por hacer aquí. Y seguiré viviendo, no porque tema a la muerte, sino porque sé que esta vida tiene mucho más para que yo explore. Al escuchar a Bill relatar el momento en que salió de su cuerpo, no pude evitar estremecerme. Lo describió de manera tan clara y detallada, que sentí como si también estuviera viviendo esos momentos junto a él. Era como si estuviera presenciando mi propia ascensión, alejándome de la realidad y entrando en un espacio completamente nuevo, donde todo era diferente, pero brindaba una paz absoluta. Bill relató que, al darse cuenta de que había abandonado su cuerpo, no sintió miedo ni preocupación. En cambio, sintió alivio, como si se le hubiera quitado un peso enorme de encima. Me sentí como una pluma flotando suavemente en el espacio, recordó. Ya no había peso, ni dolor, solo quedaba una sensación de libertad absoluta. Continuó describiendo que ya no veía el mundo como antes. Todo se volvió extraño, ya no estaban las imágenes familiares del hospital, cama o los médicos, sino en su lugar había un espacio vasto, infinito y lleno de luz. Estas luces no eran como las del sol o las lámparas, sino que emanaban una energía especial, cálida y pacífica. Era un espacio lleno de estrellas, dijo Bill. Su voz se suavizó, como si intentara volver a captar esos recuerdos. Estrellas grandes, brillantes, pero no solo eran puntos de luz en el cielo. Tenían vida, estaban sonriendo y dándome la bienvenida. Bill continuó contando que esas estrellas no eran simples cuerpos celestes. Tenían alma, tenían inteligencia, y le transmitieron una sensación que nunca antes había experimentado. Sentí que me aceptaban, que me amaban de manera incondicional, dijo. Y sus ojos brillaron al recordar. Ya no había preocupaciones, miedos ni tristezas. Todas las emociones negativas parecían desaparecer por completo. Solo quedaba la alegría, la paz y un amor infinito. Al escuchar estas palabras, me pregunté si otras personas habrían experimentado lo mismo al enfrentarse a la muerte. Tal vez en esos momentos cercanos al umbral entre la vida y la muerte, uno descubra una verdad que no podemos comprender plenamente mientras estamos vivos. Una verdad sobre la naturaleza del universo, el verdadero significado de la vida y sobre un amor que no podemos ver claramente en este mundo físico. Bill describió la sensación de volar a través de ese espacio estrellado como un viaje maravilloso, una aventura que nunca había imaginado. Dijo que en ese espacio el tiempo parecía no existir. Todo estaba en calma, pero lleno de vida, y tuvo la sensación de que había pertenecido a ese lugar desde hacía mucho tiempo, como si ese fuera su verdadero hogar. Es una sensación que nunca podré encontrar en ningún otro lugar, confesó Bill. Es como el sueño más hermoso que puedas imaginar, pero tan real que es difícil de creer. Sentí que no solo me daban la bienvenida, sino que también me protegían, me cuidaban esas estrellas. Y supe que ese lugar no era solo un espacio indefinido. Es donde algún día regresaré. Escuchando a Bill, comencé a entender que su experiencia cercana a la muerte no fue solo un evento aleatorio. Para él, fue un punto de inflexión, un momento crucial que le ayudó a darse cuenta de que la vida no termina en este mundo material. Antes temía la muerte, admitió, pero después de vivir esto, comprendí que la muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo viaje, un viaje que estoy listo para recibir. Mi viaje aún no ha terminado, dijo Bill, pero sé que cuando llegue el momento, regresaré a ese lugar donde pertenezco. Y ya no tengo miedo. Sé que algo hermoso y grandioso me espera, y estoy preparado para ello. Cuando Bill me contó sobre su vuelo a través del espacio estrellado, pensé que la historia terminaría ahí, con un final pacífico y sereno. Pero resultó ser solo el comienzo de algo más extraño. Estaba a punto de experimentar. Me estremecí ligeramente cuando comenzó a hablar de los seres misteriosos que había encontrado en su viaje. Bill recordó que, después de lo que parecía una eternidad volando por ese espacio, comenzó a sentir que estaba aterrizando. No tenía claro cuán lejos había llegado ni cuánto tiempo había pasado, pero sabía que se estaba acercando a algún lugar.
un lugar que parecía más real en comparación con el espacio infinito por el que acababa de viajar. Cuando aterricé, todo cambió. Hijo, su voz se tornó más suave, como si estuviera tratando de describir algo difícil de comprender. Ya no había luces brillantes ni un espacio infinito. Estaba en un lugar que parecía una instalación, un lugar muy específico y real, pero completamente desconocido. Bill describió el lugar como una gran sala, una luz suave, ni demasiado brillante ni demasiado tenue. El espacio no tenía ventanas, pero no se sentía sofocante. Las paredes alrededor eran de un gris claro, lo que creaba una sensación neutral, sin evocar ninguna emoción negativa ni positiva. No sé dónde estaba, pero sabía que ya no estaba en mi mundo. Era un lugar entre dos mundos, una parada antes de continuar mi viaje. Fue en este lugar donde Bill comenzó a encontrarse con seres que nunca había visto antes, ni en sueños ni en su imaginación, y mucho menos en la realidad. Describió a estos seres como criaturas de formas extrañas, pequeñas, con cuerpos achaparrados y cabezas grandes, vestidas con túnicas negras. Parecían personajes sacados de una película de ciencia ficción, dijo Bill con una risa nerviosa al recordar. Me recordó a la película Communion cuando los vi. Sin embargo, lo que más sorprendió a Bill fue la actitud de estos seres. Aunque su apariencia podría haber asustado a cualquiera, Bill no los encontró aterradores. Por el contrario, le transmitieron una sensación de amabilidad y cercanía, como si los hubiera conocido desde hace mucho tiempo. Eran muy amigables y me sonreían. No puedo describir esa sensación. Por fuera, podrían haberme asustado, pero de alguna manera me sentí seguro y bienvenido. Uno de esos seres dio un paso al frente, como si fuera el líder del grupo. Observó a Bill durante un buen rato. Luego se volvió hacia los otros y dijo algo en un idioma que Bill no entendía, pero que parecía una broma, ya que los tres seres comenzaron a reírse suavemente. Dijo que ya no los recordaba, comentó Bill, visiblemente sorprendido y confundido. Cuando traté de recordar, me di cuenta de que había algo familiar en ellos, pero no podía identificarlo claramente. Bee intentó comunicarse con ellos, pero estos seres no parecían estar muy interesados en lo que él decía. En cambio, continuaban riendo y moviéndose a su alrededor, como si estuvieran muy contentos de reencontrarse con un viejo amigo. Eran como niños traviesos, comentó Bill, pero no había nada negativo en su comportamiento. Todo era muy ligero y alegre. Poco a poco, Bill comenzó a darse cuenta de que estaba en un encuentro como ningún otro que hubiera experimentado. Estos seres no eran humanos, pero tampoco eran completamente desconocidos. Pertenecían a otro mundo, un lugar que él no podía comprender por completo, pero sabía que no tenían intención de hacerle daño. Después de un rato, apareció otro ser. Este no se parecía a los tres anteriores. Era más alto, más delgado y tenía un aire majestuoso, escribió Bill. Cuando se acercó a mí, sentí una sensación poderosa que nunca antes había experimentado. Era un sentimiento de amor y aceptación incondicional, pero al mismo tiempo me sentía pequeño e insignificante. Este ser no dijo nada, pero con solo una mirada, Bill entendió que estaba frente a una fuerza mucho mayor de lo que podía imaginar. No era un líder estricto, pero tenía una autoridad especial que le inspiraba respeto y admiración. Sentí que estaba ante un maestro, dijo Bill, pero no era miedo, era reverencia y gratitud. El ser alto no reía como los otros. En cambio, lo miró con ojos llenos de amor y comprensión. A medida que se acercaba, Bill sintió como si su corazón se expandiera y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No pude contener las lágrimas, ¿verdad? No porque estuviera triste, sino porque el sentimiento de amor era tan fuerte que no lo podía soportar. En ese momento, Bill se dio cuenta de que no estaba encontrándose con seres aleatorios. Estaba viviendo un encuentro espiritual profundo, una conexión con seres de un mundo que nunca había conocido. Y aunque todo era nuevo y difícil de comprender, Bill sabía que estaba en el lugar correcto. Me preguntaron qué había aprendido, me dijo. Querían saber lo que había experimentado y sentido. Y aunque no podía recordar todo con claridad, sabía que estaban buscando la verdad, una verdad que no podía ocultar. No puedo volver a la vida como antes, dijo Bill con una voz suave y reflexiva. Sé que desde ese momento he cambiado. He comprendido que hay cosas más grandes esperándonos y estoy listo para enfrentarme a ellas. Después de vivir el extraordinario encuentro con los seres misteriosos,
Bill sintió que había cambiado por completo. Pero lo que más lo sorprendió fue el momento en que se le pidió que regresara a su cuerpo. No quería volver, recordó Bill. Su voz se apagaba, como si aún sintiera cierta nostalgia. Había encontrado un lugar al que pertenecía, un lugar donde sentía paz, estaba lleno de amor. La idea de tener que dejar ese lugar y regresar a mi cuerpo frágil y dolorido realmente me aterraba. Sin embargo, el ser alto y majestuoso, quien le había transmitido un amor infinito, se acercó y le dijo que su tiempo allí aún no había terminado. Me dijo que todavía tenía mucho por hacer en este mundo, relató Bill, mientras su mirada se perdía en la distancia, como tratando de recordar cada palabra. Me dijo que mi viaje no había terminado y que debía regresar para cumplir con él. Sin poder resistirse, Bill sintió que comenzaba a caer de nuevo. Todo a su alrededor empezó a desvanecerse. Las luces cálidas y los seres misteriosos también desaparecieron poco a poco. En su lugar surgió una sensación de pesadez y frío mientras descendía hacia la oscuridad. Fue una sensación de soledad abrumadora, dijo, y su voz temblaba ligeramente. Sentí como si me hubieran arrojado a un lugar oscuro y desconocido, sin nada más que vacío. Pero luego, Bill comenzó a sentir su cuerpo una vez más. Pudo percibir el peso de los equipos médicos y notar los latidos de su corazón volviendo a la vida. Abrí los ojos y me encontré en la cama del hospital, recordó. Una enfermera estaba a mi lado y al verme despertar, esbozó una sonrisa de alivio. Al volver a su cuerpo, Bill sintió una profunda pérdida. Sentía como si hubiera dejado una parte de sí mismo atrás, una parte que había encontrado en ese otro mundo. Pero al mismo tiempo, sabía que aún tenía una tarea pendiente y debía continuar con su viaje en este mundo. La primera pregunta que me hice al despertar fue, ¿por qué estoy aquí?, recordó Bill. Estaba listo para atravesar esa puerta, para avanzar hacia el mundo que había visto, pero ahora tenía que enfrentar la realidad con todos los desafíos y sufrimientos que trae la vida. Desde esa experiencia, Bill ya no era el mismo. Miraba la vida con una nueva perspectiva, más profunda. Se dio cuenta de que cada día, cada momento que tenemos en esta vida es una oportunidad para aprender, amar y crecer. La muerte no es algo que temer, me dijo Bill, con una mirada llena de profunda comprensión. Es solo una parte del viaje. No desaparecemos, simplemente pasamos a otro estado, a un lugar donde encontraremos paz y amor verdadero. Las últimas palabras de Bill me hicieron reflexionar profundamente. Había pasado por algo que pocas personas tienen la oportunidad de experimentar, y de eso había aprendido lecciones invaluables sobre la vida, la muerte y el verdadero significado de la existencia. Su historia no era solo una narración sobre una experiencia cercana a la muerte, sino también un recordatorio de que esta vida, por breve o desafiante que sea, tiene un valor inmenso. Bill terminó su relato con una sonrisa tranquila. No sé cuándo volveré a ese lugar, dijo, pero sé que cuando llegue el momento estaré listo, y hasta entonces viviré plenamente con todo el amor y la gratitud que tengo. Con esta historia, Bill compartió conmigo y con muchos otros una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. No solo es una historia de existencia, sino también una lección sobre cómo debemos vivir, amar y enfrentar lo que nos espera más allá.